Y voy a pasar al segundo punto más importante y que muchos de vosotros os va a sorprender: las medidas de propaganda y represión ideológica. Es evidente que esta transformación del sistema educativo público no sería aceptada por la población sin una campaña continua y profunda de desprestigio, aunque resulte contradictorio el hecho de que sean los propios gestores públicos los que nos dicen de su mal funcionamiento. Como ejemplo de cómo se desprestigia un sistema público de educación, vamos a hablar del informe PISA. En realidad hay dos informes PISA en uno solo. El primero es el que trasciende a los medios de comunicación y que todos vosotros habéis oído mencionar en alguna ocasión, y que sirve para crear un clima contrario entre la población frente a su propio sistema educativo. Si yo os pregunto ahora en qué posición está España en la clasificación internacional, ¿qué me diríais? Que muy mal. No, seguro que me diríais que muy mal, ¿verdad? Y si yo os dijera que es mentira y que no estamos tan mal, voy a explicar esos motivos. Veamos qué se dice de España. En primer lugar, hay que aclarar que el informe PISA estudia la relación entre el estatus económico, social y cultural de las familias con el resultado de los alumnos, y determina que su influencia es crucial. Como ejemplo, se dice que el número de libros en casa influye en un 20% en el resultado de la prueba de comprensión lectora, pero no es el único factor que puede bajar la nota. También lo hace el nivel de estudios de los padres, el tipo de trabajo que realizan, la implicación de estos en las actividades escolares y otros factores como el hecho de poseer un lugar de estudio, un ordenador, etc. Según estos y otros muchos factores, el informe PISA aclara que el 31,4% de los alumnos españoles pertenecen a familias con un bajo nivel de educación, uno de los porcentajes más altos entre los países miembros de la OCDE. Los países miembros de la OCDE están conformados más o menos entre 70 y 80 países de todo el mundo. Pues bien, los alumnos que pertenecen a este tipo de familias tienen un 80% de probabilidades de no acabar la ESO, pero casualmente el fracaso escolar se sitúa en torno al 30% aquí en España. Desgraciadamente este no es el único índice negativo para España. Además, hay que saber que el sistema educativo español se implantó tardíamente, 100 años más tarde que en Francia, por ejemplo. La consecuencia directa es un bajo número de personas que poseen un título de educación secundaria y terciaria. Esto hizo que España fuera un país con un bajo nivel educativo, hasta que en los últimos 30 años se ha invertido esta situación, especialmente desde los años 90. Otro dato importante es que el informe PISA prevé una desviación negativa de la nota de los alumnos en sus pruebas en función de su perfil social, económico y cultural. Sin embargo, esta desviación negativa de la nota a partir del perfil de los alumnos españoles no se cumple. España es el cuarto país del mundo que mejor corrige las dificultades sociales con las que llegan los alumnos al sistema educativo. También debemos saber que, teniendo en cuenta la nota que sacan los alumnos de las pruebas PISA entre los compañeros de su colegio o los compañeros de otras zonas, el sistema educativo español es el segundo mejor del mundo que garantiza la equidad, solo por detrás de Finlandia. Hemos sido el segundo país que mejor ha progresado en las últimas décadas, logrando mejores índices educativos, más que Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y todos los demás, solo por detrás de Corea del Sur. Por lo que podemos concluir que España está, por escaso margen, por debajo de la media de la OCDE, pero muy por encima de donde le correspondería según el perfil socioeconómico medio del alumnado. Además, si analizamos los resultados por comunidades autónomas, aquellas que pertenecen a la mitad norte de la península, aquellas que tienen un índice socioeconómico más alto y una implantación del sistema educativo más avanzado, estaría entre la sexta y la 20ª posición, con escasas diferencias con los primeros puestos, en algunos casos por encima de Francia, Austria, Suecia, Alemania, es decir, por encima de estos países que nos sirven de ejemplo.
Sin embargo, hay comunidades en la mitad sur de España que obtienen resultados bastante negativos y son precisamente aquellos cuyo alumnado presenta un perfil socioeconómico más bajo y cuyo sistema educativo es tardío y aún deficiente para dar respuesta a los desafíos que se les plantea. ¿Cuáles son? Andalucía, Baleares, Canarias y especialmente Ceuta y Melilla. Por eso es muy importante que nos quedemos con que España tiene un déficit histórico a nivel educativo y probablemente en otros ámbitos de derechos sociales. Si nos dijeran esto en la prensa todos, nos opondríamos con fuerza a las reformas que se aplican, pero en el fondo el ciudadano medio tiene una imagen negativa de su sistema educativo, porque ha sido manipulado y porque no se preocupa por conocer la verdad por sí mismo. Si aceptamos este informe y tantos otros que a distintos niveles concluyen que el nivel de renta y el nivel cultural de las familias van en paralelo a los resultados escolares, tal vez seríamos más contundentes a la hora de defender este asalto a nuestro derecho a la educación. ¿Qué democracia es aquella donde la educación depende de la región y la familia donde se nace? ¿Qué democracia es aquella donde las diferencias educativas se convierten en algo hereditario? Y ya para terminar, vuelvo a plantear la pregunta que os planteé al principio. ¿Qué vamos a hacer nosotros para impedirlo? ¿Existe una alternativa eficaz y que serviría para tomar conciencia juntos de nuestra capacidad de organización? Nosotros pensamos que es la huelga indefinida. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos el apoyo y la participación de una parte importante de la comunidad educativa para que tenga éxito, es decir, todos y todas, alumnos, padres, madres, docentes, y por supuesto necesitamos el apoyo